¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la segunda semana de Cuaresma, hoy es viernes 10 de marzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13 y del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedirle su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme,
Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando el Evangelio de hoy? Este fragmento del capítulo 21 de Mateo nos está diciendo en parábola lo que realmente está pasando o va a pasar con el pueblo de Israel, con nosotros también. En un principio esta parábola pudiese entenderse como en dos tiempos. En el primer tiempo, el primer momento es en el justo momento en el que están viviendo Jesús, sus discípulos y aquellos a quienes va dirigido de manera primaria esta lectura, esta parábola, los judíos de su tiempo. Ellos luego entendieron que Jesús, dice el texto, decía todo esto por ellos. El reino se les fue dado, la viña se les fue dada a ellos. Ellos no quisieron dar el fruto a su tiempo, fruto de conversión, frutos de una vida recta. Ellos se separaron, se desviaron, incluso en la interpretación de la ley. Ciertamente, hemos dicho anteriormente que no todo era malo en cuanto a lo que los sabios de su tiempo, los escribas, los fariseos enseñaban, como días antes habíamos escuchado en la cátedra de Moisés. Se han sentado aquellos que pues enseñan, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen porque no hacen lo que dicen. O enseñan una cosa, pero viven otra. Pero lo que enseñan estaba bien. Mas sin embargo, sabemos que la desviación y la interpretación de la ley estaba torcida. Y para eso vino Jesús, para darle plenitud a la ley. Luego, las obras de misericordia que el Señor estaba esperando de aquel pueblo, que fuera un pueblo de corazón grande, de corazón compasivo y misericordioso, no lo estaban dando. Para ejemplo, también nos sirve el relato del Génesis de la actitud de los hijos de Jacob con su hermano José. Se portaron mal, hubo odio, envidia, estaban planeando su muerte, terminaron vendiéndolo. Pero Dios sabe sacar cosas buenas de las malas, y eso que nos sirva como gran reflexión en este día. De todo lo sucedido con José, que ya era figura de Jesús, y que en el Salmo 104 está contenido este relato de manera concisa, Dios lo llamó para ser incluso una persona importante. Lo nombró administrador de su casa. Veamos en qué terminó la historia de José y démonos cuenta que de toda esa barbarie, aunque pasaron años, Dios sacó algo muy bueno. Salvó no solamente a un país entero, Egipto, sino a todos los demás que dependían de Egipto, incluso a su familia que llegó luego a vivir en Egipto y lo salvó del hambre y de la destrucción. Dios sacó algo bueno de una cosa muy mala como fue vender a su hermano. En el caso de Mateo, también Dios puede sacar, y de hecho lo hizo, cosas buenas de toda esta historia terrible de ingratitud y de infidelidad. Esta viña no era de ellos, era una viña prestada, rentada, alquilada, pero no quisieron hacer lo correcto. Dice el texto, llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedirles su parte de los frutos. Ellos tenían que producir, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. ¿Por qué hicieron eso? Porque pensaron que esa viña era de ellos, querían apropiársela. Esto pasa cuando no nos damos cuenta que somos administradores de los bienes de Dios, administradores de todo lo suyo. Incluso
Podemos pensar ahora en la iglesia. La iglesia no nos pertenece, la iglesia es de Cristo. Es de Cristo y podría asustarnos ahora lo que incluso están intentando hacer algunos sectores en algunos lugares del planeta, algunas conferencias episcopales, al querer modificar cosas inmodificables para la iglesia. Tal vez son parte de esta historia de ingratitudes, de infidelidades y de torceduras cuando se creen que la iglesia les pertenece. La iglesia no es de ellos, no es nuestra, es de Cristo. Y nosotros hemos de ser fieles a Cristo, a su Espíritu, para poder dar los frutos que tenemos que dar. De lo contrario, pasará exactamente lo mismo. Se nos será quitada. Por eso nadie puede estar asegurado ni decir es que esto es mío y nadie me lo puede quitar. Cuidado con esas ínfulas o con esa visión perjudicial. Esta gente no dio los frutos que tenía que dar. Pensaron que la viña era de ellos o que simplemente la podían arrebatar a la fuerza. Eso pasó con el personaje de la parábola. Eso pasó con Cristo. Eso pasará también con nosotros. Cuando dice el texto que mandó a su hijo, tal vez a él lo respetarán. No, lo mataron. Así pasó con Cristo. Ahora estamos también viviendo una nueva etapa de la historia donde esto podría darse como interpretación para nosotros. Como les he venido diciendo, nosotros también estamos ahora inmersos en esta realidad divina que es la iglesia humano-divina. Pero la iglesia, como decía, es de Cristo, es de Dios, no nos pertenece y tenemos que dar frutos a nuestro tiempo, a tiempo, no sea que nos sea quitada. Alguno dirá, pero ¿cómo se nos va a quitar la iglesia? A mí siempre me ha hecho pensar mucho esto. Tenemos que dar frutos y Jesús hará todo lo que debe hacer, lo que quiere hacer, lo que está haciendo para que su iglesia fructifique. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ser fieles a aquel que nos ha puesto aquí, en esta heredad, en esta viña. Dice el texto algo que a mí siempre me hace pensar. Repito, por esta razón les será quitado a ustedes el reino de Dios y les será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Esto siempre me hace pensar mucho. No podemos arriesgarnos como iglesia, aun cuando estemos en la verdad o en la mayor parte de verdad, a ser presumidos en cuanto a esto, porque si no damos frutos, esto podría aplicarse tal vez a nosotros. Les será quitado a ustedes el reino de Dios. ¿Cuánta gente no ha perdido ya el reino a nivel personal porque no ha sido fiel a la iglesia, porque no ha sido fiel a las enseñanzas del Señor, porque no ha dado frutos a su tiempo? Al oír estas palabras, termina el texto que estamos leyendo, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que las decía por ellos y quisieron aprenderlo, o sea, agarrarlo, tomarlo. Nosotros pensemos, ¿por quién está diciendo Jesús estas cosas ahora? Sabemos que no nos pertenece, pero nos ha sido dada y tenemos que cuidarla como algo nuestro, como la heredad de Dios, y amarla y servir a Dios en ella lo mejor que podamos, porque el Señor está esperando de nosotros frutos. No sea que, como dice acá, todo esto que tenemos nos sea quitado. Esto puede parecer apocalíptico o profético en el sentido negativo, pero simplemente es la aplicación en el hoy, en el aquí y en el ahora de esta hermosa parábola que en su tiempo tuvo un gran significado y para nosotros puede estar significando exactamente lo mismo. Aquel que no produce fruto perderá lo que tiene. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.